Una de las consecuencias de los problemas sin resolver es que generan tensiones emocionales y esas emociones represadas suelen traer consecuencias casi siempre desagradables y problemas sobre problemas. Uno de ellos es el miedo. Cuando usted tiene una experiencia desagradable por sus consecuencias, si usted va a volver a pasar por una situación similar, lo más probable es que no quiera enfrentar esa circunstancia de nuevo y por lo tanto busca escapar o evitar. El detonante de escapar, de querer salirse de una situación, es el miedo. Y por miedo entendemos el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, de pensamientos, de ideas, cómo me fue a pasar esto a mí, soy una desgracia, qué problema. Todo eso se va configurando en una reacción que todos los seres humanos conocemos como miedo. Están las reacciones intelectuales, están las reacciones emocionales y lo que hacemos, caminando, corriendo, evitando a una persona, huyendo de ella o de una circunstancia determinada. Así pues, sin duda que tenemos que estar muy pendientes de evitar el miedo en nuestra vida. Tratemos durante los próximos minutos de descubrir qué es lo que puede ser, qué es lo que puede hacer que se nos dispare el miedo en una circunstancia. Usualmente es tener que enfrentar algo que yo creo que me puede hacer daño. La génesis del miedo está en que yo creo que mi vida está amenazada o alguna circunstancia muy significativa. Se puede entender que de noche le tengamos miedo a algún animal o bueno, un perro rabioso que viene corriendo hacia nosotros. Creo que la mayoría tenemos miedo ante circunstancias de ese tipo, ¿verdad? Pero, ¿por qué tener miedo a hablar en público? ¿Por qué tenerle miedo a un ratoncito pequeño que atraviesa en un momento nuestra vivienda? Si lo miramos tranquilamente, es el ratoncito el que debería tener miedo de nosotros. Sin embargo, somos nosotros los que salimos huyendo, gritando, y aquella famosa imagen de la señora parada encima de la silla y el ratoncito ahí quieto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que estamos enfrentando una circunstancia en la que consideramos que estamos en peligro. Observe la palabra que utilicé. Consideramos que estamos en peligro. Estamos utilizando esa, o la manera como estamos enfrentando ese posible peligro es con nuestras debilidades o en cualquier caso con habilidades nuestras que no son muy grandes, realmente no con nuestras cualidades más fuertes. Para utilizar un lenguaje coloquial, uno enfrenta circunstancias en las que se siente débil, uno las enfrenta con sus talenticos, es la palabra que yo quiero utilizar en este momento. Es decir, con cualidades realmente mínimas. Si tú lo miras con detenimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo estoy enfrentando un problema, algo complejo, con una cualidad muy pequeña, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Pues que sencillamente no vaya a tener éxito en mi empresa. Y entonces así el miedo se retroalimenta. Estoy enfrentando una circunstancia muy seria con una habilidad muy pequeña. Entonces la probabilidad de que yo tenga éxito es muy baja y por lo tanto el problema va a seguir creciendo y yo me voy a ir sintiendo cada vez más pequeño, más reducido, menos cosa, o como decimos coloquialmente en Colombia, poca cosa. ¿Cómo logramos revertir eso? Pues la manera más sencilla, tal vez la palabra no sea sencilla, la manera más expedita es utilizando las verdaderas cualidades que tengamos. Y es ahí en donde tenemos que echar mano de nuestra voluntad, de nuestro valor, de los valores, etc. Cuando nosotros enfrentamos el problema que tenemos con nuestras mejores cualidades, ya esa será una lucha más equilibrada. Y ahí ya será más probable que tengamos éxito. Por supuesto, es necesaria una estrategia de trabajo, de acción. Y ahí es en donde la terapia suele ser muy útil. Por ejemplo, en psicología utilizamos
una técnica que se conoce rápidamente con el nombre de flooding, por la palabra en inglés que traduce inundación. ¿En qué consiste el flooding? Consiste en que la persona enfrente, pero no simplemente que enfrente y se pare ahí frente al miedo, aguantándose, porque no va a funcionar, muy probablemente. Lo que debemos hacer, queridos amigos, ¿qué es? Utilizar nuestros talentos, no los talenticos, sino nuestros talentos, de manera que con esas habilidades, con esas capacidades que tenemos, logremos luchar contra nuestros problemas.